Ese dolor en el pecho que sientes cada lunes por la mañana no es ansiedad común. Ese agotamiento que ninguna vacación logra curar no es solo burnout. Y esa sensación de estar viviendo la vida de otra persona no es drama existencial. Es algo mucho más grave, es tu psique literalmente desintegrándose porque estás traicionando el llamado más profundo de tu alma. ¿Por todos los arquetipos? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando por qué personas exitosas, con buenos empleos y seguridad financiera, entraban a mi consultorio completamente destrozadas por dentro. Y descubrí algo aterrador: no es el trabajo lo que te está matando. Es el daimon traicionado que se está vengando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque ganes bien, aunque tengas estabilidad, aunque seas reconocido, te despiertas con esa sensación de estar muriendo por dentro? ¿Por qué ese aprieto en el pecho al entrar a la oficina? ¿Por qué esas enfermedades misteriosas que ningún médico logra explicar? ¿Por qué te convertiste en una persona irritada, amargada, que no se reconoce más en el espejo? La respuesta es simple y brutal: estás viviendo la vida equivocada. No estoy hablando de elecciones equivocadas o falta de gratitud. Estoy hablando de algo mucho más profundo: estás traicionando tu naturaleza esencial, y tu psique está cobrando el precio de esa traición. Cada día en ese trabajo que odias es un día más robado a tu destino real. Déjame contarte algo que aprendí en 5 décadas analizando el alma humana. Existe dentro de ti una fuerza, un llamado, un destino único que los antiguos griegos llamaban daimon, tu genio personal, tu vocación profunda. No es un hobby. No es un sueño tonto. Es una fuerza real de la psique que exige manifestación. Y cuando ignoras ese daimon, cuando lo encierras en un sótano psíquico para ser responsable, para tener seguridad, para no decepcionar a nadie, no muere. Se transforma. Se convierte en depresión. Se convierte en rabia. Se convierte en enfermedad. Se convierte en esa voz interna que te dice, a las 3 de la madrugada, tu vida está pasando y estás desperdiciando todo. Y antes de que pienses que estoy exagerando o que esto no se aplica a ti, quédate hasta el final de este vídeo. Voy a mostrarte exactamente cómo identificar si estás traicionando tu daimon, porque esto está literalmente fragmentando tu personalidad, y, más importante, voy a darte un método práctico para comenzar a recuperar tu alma antes de que sea demasiado tarde. Ah, y si eres nuevo por aquí en el canal, ¿qué diría Jung? Considera suscribirte. Aquí traducimos psicología profunda en lenguaje que tu alma entiende, sin autoayuda superficial, sin positividad tóxica, solo la verdad cruda sobre la psique humana. Ahora respira profundo, porque lo que voy a revelarte puede cambiar completamente cómo ves tu vida profesional. Déjame explicarte qué es este tal daimon, porque probablemente nadie nunca te contó sobre esto, y es justamente por eso que estás atrapado en un trabajo que te está matando por dentro. Los antiguos griegos creían que cada persona nacía con un daimon, una especie de genio personal, un destino único, un llamado específico que solo tú puedes realizar en este mundo. No era religión ni superstición. Era observación pura. Algunas personas simplemente saben para qué vinieron, y cuando siguen ese llamado, florecen. Cuando lo ignoran, se marchitan. Yo estudié esto profundamente durante décadas y descubrí que el daimon no es metáfora poética. Es una fuerza real de la psique, una energía autónoma del self que te empuja hacia tu individuación, hacia tu destino único. Es esa voz que desde niño te decía, deberías ser artista, naciste para enseñar, tienes que trabajar con las manos, necesitas ayudar a las personas. No es fantasía. Es el self intentando manifestarse a través de ti. Ahora presta atención a esta parte, porque es fundamental. El daimon no viene del ego consciente. Viene de una capa mucho más profunda de la psique, de aquello que llamo self, el centro regulador de la personalidad total. El self sabe quién deberías ser, incluso cuando tu ego consciente está completamente perdido.
Piénsalo así, cuando naciste, tu self ya traía una especie de plano arquitectónico de la persona que deberías llegar a ser. No estoy hablando de destino en el sentido fatalista, sino de potencial psicológico único. Como una semilla de roble que lleva dentro de sí el roble completo, no puede convertirse en pino, por más que alguien la fuerce. El problema es que la sociedad, la familia, la necesidad de supervivencia, el miedo, todo esto te va empujando lejos de ese proyecto original. Y entonces despiertas un día con 40 años siendo un pino mal hecho cuando deberías ser un roble magnífico. Aquí está la parte que la mayoría de las personas no entiende: el daimon no es un sueño bonito que puedes guardar en un cajón y visitar los fines de semana. Es una necesidad psicológica tan real como la necesidad de comer o dormir. Cuando traicionas tu daimon, cuando eliges seguridad en lugar de vocación, cuando eliges aprobación externa en lugar de llamado interno, cuando eliges ser sensato en lugar de ser tú, algo terrible sucede en tu psique, creas una disociación. Una parte tuya queda atrapada viviendo la vida que otros quieren, mientras otra parte, la parte verdadera, queda aprisionada en el inconsciente, golpeando las paredes, gritando para ser liberada. Y esa parte aprisionada no se queda quieta. Comienza a sabotear tu vida perfecta de todas las formas posibles. Es como tener un prisionero político dentro de tu propia mente: hará huelga de hambre, romperá los barrotes, incendiará la prisión si es necesario. Tu daimon traicionado hará lo que sea necesario para despertarte. ¿Quieres saber por qué no percibes que estás traicionando tu daimon? Porque la sociedad te enseñó a llamar a esa traición madurez. Te dijeron: olvida ese sueño tonto, sé realista, piensa en la seguridad, ¿y qué dirán los demás? Tienes cuentas que pagar. Y tú, como persona responsable, te tragaste esas mentiras. Tomaste ese empleo bueno que tu familia aprobó. Construiste una carrera sólida que quedó bien en el currículum. Subiste por una escalera apoyada en la pared equivocada, y ahora estás allá arriba mirando hacia abajo pensando: Dios mío, escalé la montaña equivocada. Pero aquí está el problema: a tu daimon no le importa el currículum. No le importa la estabilidad. No le importa lo que vayan a pensar tus padres. Solo sabe una cosa: tienes un destino específico y lo estás desperdiciando. Déjame darte una analogía que vas a entender perfectamente. Imagina que compraste un perro pastor alemán, una raza hecha para correr, trabajar, proteger, usar su inteligencia. Pero vives en un apartamento pequeño, trabajas todo el día fuera, y cuando llegas a casa, el perro solo puede quedarse acostado en el sofá. Le das buen alimento, lo llevas al veterinario, tienes todo el cuidado. Pero el perro está destruyendo la casa, ladrando sin parar, desarrollando comportamientos neuróticos. El problema no es falta de amor. Es que le estás pidiendo a ese animal que niegue su naturaleza. Y eso lo está volviendo loco. Ahora cambia el pastor alemán por ti. Cambia el apartamento pequeño por tu trabajo corporativo. Y date cuenta, no estás deprimido porque eres débil. Estás deprimido porque estás siendo forzado a vivir contra tu naturaleza esencial. Tu daimon es un pastor alemán intentando sobrevivir en un apartamento de 40 metros cuadrados. Y ahora viene la parte que debería asustarte: mientras más tiempo ignoras tu daimon, más destructiva se vuelve esa fuerza. No desaparece. No madura. Se pudre. Y cuando algo se pudre dentro de la psique, contamina todo: tu cuerpo, tus relaciones, tu salud mental, tu capacidad de sentir alegría. El daimon tiene fecha de vencimiento para ser escuchado. Y cuando ese plazo se agota, deja de pedir permiso y comienza a derribar puertas. Déjame mostrarte exactamente cómo sucede esto en la vida real. Ahora déjame mostrarte exactamente cómo se manifiesta el daimon traicionado en la vida real.
Y créeme, si estás en un trabajo que odias hace más de 2 años, al menos uno de estos escenarios te va a dar un golpe en el estómago de reconocimiento. Imagina conmigo, llevas 8 años en ese empleo corporativo. Buen salario, beneficios excelentes, todo el mundo te envidia. Pero en los últimos años, tu cuerpo comenzó a implosionar. Gastritis crónica. Migrañas que llegan cada viernes. Ese dolor en la espalda que ningún ortopedista logra explicar. Insomnio a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. Ya te hiciste todos los exámenes, todo está normal. Y entonces vas al médico otra vez, y te mira con esa cara y dice, es estrés, necesitas relajarte. Y te receta otro antidepresivo más. Pero voy a contarte lo que realmente está sucediendo, tu daimon está gritando a través de tu cuerpo. ¿Esa gastritis? Es el rechazo físico de tragarte un día más de mentira. ¿Esa migraña? Es tu psique intentando noquearte para que dejes de ir a trabajar. ¿Ese insomnio a las 3 de la madrugada? ¿Es tu daimon despertándote para decirte, despierta? ¿Tu vida está pasando? Tu cuerpo no está enfermo. Tu cuerpo está siendo honesto. Es la única parte tuya que aún no aprendió a mentir. El médico no logra encontrar nada porque no existe medicina para alma traicionada. La cura no está en la farmacia. Está en que tengas el valor de admitir, estoy en el trabajo equivocado. ¿Y sabes qué es lo peor? Vas al médico esperando un diagnóstico físico porque es más fácil aceptar, tengo gastritis, que aceptar, estoy traicionando mi destino. Una píldora la tomas y listo. Pero la verdad sobre tu vida, esa duele. Esa exige un cambio real. Segundo escenario, eras una persona tranquila. Paciente. Todo el mundo te consideraba zen. Pero desde hace unos años, te das cuenta de que estás irritado todo el tiempo. Cualquier tontería te saca de quicio. ¿Tu pareja mastica fuerte? ¿Quieres explotar? ¿El vecino estaciona en tu lugar? Fantaseas con venganza. ¿Reunión de trabajo con esas dinámicas de equipo? Sientes ganas de voltear la mesa. Y todo el mundo comienza a mirarte diferente. Cambiaste. Estás amargado. Necesitas terapia. Y tú mismo piensas, ¿será que me estoy convirtiendo en una persona horrible? No. No te estás volviendo horrible. Te estás volviendo honesto. ¿Esa rabia que no entiendes? Es tu daimon traicionado manifestándose. Es la revuelta sagrada de un alma que fue callada por demasiado tiempo. ¿Sabes qué sucede cuando fuerzas a un río a no correr hacia donde quiere? No se seca. Inunda. Destruye. Encuentra otro camino, generalmente el más destructivo. Tu rabia no es defecto de carácter. Es tu daimon intentando romper la prisión que construiste. Es el último intento de tu psique de despertarte antes de que te pudras completamente por dentro. Y aquí está el detalle cruel, diriges esa rabia hacia las personas equivocadas. Explotas con tu familia, con tus amigos, con el empleado del supermercado. Porque no tienes el valor de dirigir la rabia hacia donde debería ir, hacia ese trabajo que está chupando tu alma, hacia esa vida que construiste basada en el miedo. Tercer escenario, y este es el más revelador, estás en la reunión de trabajo, escuchando a tu jefe hablar sobre metas del trimestre y sinergia del equipo. Asientes con la cabeza, sonríes en el momento correcto, tomas tus notas. Pero tu mente está en otro lugar. Estás fantaseando. No con vacaciones o fin de semana.
Estás fantaseando con una vida completamente diferente. Te ves trabajando con las manos, creando algo real. O enseñando, viendo los ojos de los estudiantes iluminarse. O viajando, escribiendo, construyendo, ayudando a personas de verdad. Tienes esa fantasía tan detallada que casi puedes sentir cómo sería. Y entonces vuelves a la reunión y piensas, ¿me estoy volviendo loco? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto? Déjame explicarte qué está sucediendo. Esa fantasía no es escapismo. Es tu daimon mostrándote quién deberías ser. Es el self enviando mensajes cifrados desde el inconsciente, mira, así es como debería ser tu vida. No es ensoñación. Es profecía psicológica. Y mientras más ignoras esas visiones, más intensas se vuelven. Hasta que un día despiertas con 55 años y te das cuenta, pasaste la vida entera viviendo la fantasía equivocada. La vida real era la mentira. Y ese sueño tonto era la verdad que no tuviste el valor de vivir. Cuarto escenario, y este quizás sea el más universal, domingo en la noche. 6 de la tarde. Estás viendo televisión, intentando aprovechar las últimas horas de libertad. Pero hay una sombra acercándose. Comienzas a sentir ese peso en el estómago. Esa angustia creciendo. El lunes está llegando. Y no es solo, ay, qué pereza trabajar. Es terror. Es esa sensación de estar yendo al matadero. Miras el reloj, aún faltan 14 horas. 12 horas. 10 horas. Y el peso va aumentando. No logras disfrutar el domingo porque ya está contaminado por el lunes que viene. Esto no es normal. Esto no es, todo el mundo siente esto. Esto es tu daimon implorándote, por favor, no me lleves de vuelta a ese lugar. Por favor. Y entonces llega el lunes por la mañana, te bañas en automático, te vistes en automático, conduces en automático. Y cuando te das cuenta, estás sentado en tu escritorio, mirando la pantalla de la computadora, y piensas, ¿cómo llegué aquí otra vez? Juré que iba a cambiar esto. Te convertiste en un sonámbulo de tu propia vida. Y lo peor, estás tan acostumbrado a ese terror semanal que ya lo consideras normal. Pero no lo es. Es el síntoma más claro de que estás en el lugar equivocado. ¿Entonces lo ves? No es drama. No es tontería. No es ingratitud. Es tu psique literalmente desintegrándose porque la estás forzando a vivir contra su naturaleza esencial. Pero aquí está la buena noticia, existe una forma de salir de esta prisión. Y no es, deja todo mañana y conviértete en hippie. Es un proceso mucho más inteligente y profundo que voy a enseñarte ahora. Ahora vamos a lo que interesa, ¿cómo identificas si realmente estás traicionando tu daimon o si es solo insatisfacción pasajera? Porque no todo trabajo malo significa daimon traicionado. Y no quiero que confundas las cosas. Desarrollé, a lo largo de décadas de consultorio, una técnica que llamo las 3 señales del daimon aprisionado. Si reconoces las 3 señales en ti, entonces sí, estás en una emergencia psicológica y necesitas actuar. Primera señal, la envidia específica y persistente. Presta atención a esto, porque es revelador. Cuando ves a alguien haciendo determinado tipo de trabajo, puede ser un carpintero, un profesor, un terapeuta, un músico callejero, un emprendedor, y sientes una envidia que duele físicamente en el pecho. No es admiración. Es envidia de verdad. Es ese sentimiento de, debería ser yo haciendo eso. Y lo más importante, esa envidia es específica. No envidias a cualquier persona exitosa.
Envidias específicamente a personas que están manifestando algo que tu daimon quiere manifestar. Es tu inconsciente mostrándote, a través de la envidia, cuál es tu camino. Yo siempre les decía a mis pacientes, dime a quién le tienes envidia, y te diré quién deberías ser. La envidia es el daimon señalando con el dedo y gritando, ahí. Es ahí donde deberías estar. Y atención, no estoy hablando de envidia del éxito ajeno o del dinero ajeno. Estoy hablando de esa envidia que te da cuando ves a alguien haciendo aquello, y sientes una tristeza profunda mezclada con rabia porque sabes que deberías ser tú. Segunda señal, la pérdida progresiva de la vitalidad, y no estoy hablando solo de cansancio físico. Te das cuenta de que perdiste ese brillo en los ojos. No sientes entusiasmo genuino por nada, ni por las cosas que solían animarte. Funcionas en piloto automático, despiertas, trabajas, vuelves, duermes, repites. El fin de semana solo quieres quedarte acostado. Las vacaciones ya no te recargan, vuelves tan muerto como saliste. Y lo más aterrador, miras fotos tuyas de hace 10 años y piensas, ¿quién era esa persona? ¿Dónde fue a parar? Porque literalmente una parte tuya murió. No es depresión clínica necesariamente. Es muerte del alma, aquello que los antiguos llamaban acidia, el pecado del espíritu dormido. Esto sucede porque cuando traicionas tu daimon por tiempo suficiente, deja de prestarte energía. Es como si la fuente interior se secara. Te conviertes en un zombi funcional, respiras, comes, trabajas, pero no vives. Y aquí está la prueba definitiva, ¿cuándo fue la última vez que sentiste entusiasmo real? No esa animación forzada de fin de semana, sino ese fuego interior, esas ganas de despertar temprano porque estás emocionado con el día. Si no lo recuerdas, tu daimon se está muriendo de hambre. Tercera señal, y esta es la más científica, los sueños compensatorios urgentes. Tu inconsciente comienza a enviarte sueños repetitivos, sueños donde estás haciendo algo completamente diferente de tu vida actual. Sueños donde estás enseñando, curando, creando, construyendo, viajando, liderando. Sueños que te dejan con esa sensación extraña al despertar, ¿por qué soñé con esto otra vez? O peor, pesadillas donde estás atrapado, literalmente atrapado en una sala, en una prisión, enterrado vivo, ahogándote. Estos no son sueños aleatorios. Es tu daimon usando el único lenguaje que el inconsciente conoce, símbolos, para suplicarte, sácame de aquí. Pasé 50 años analizando sueños, y te lo garantizo, cuando las tres señales aparecen juntas, la envidia específica, la pérdida de vitalidad y los sueños compensatorios, tienes como máximo 2 años antes de un colapso mayor. Puede ser colapso nervioso, enfermedad grave, crisis conyugal, o esa decisión impulsiva destructiva tipo dejar todo sin plan alguno. El inconsciente está gritando. La pregunta es, ¿vas a escuchar antes o después del desastre? Y aquí quiero traer la voz del psicólogo James Hillman, quien estudió profundamente esta cuestión del daimon basándose en mi trabajo. Hillman decía algo revolucionario, no elegimos nuestra vocación. Nuestra vocación nos elige. Y cuando fingimos que no fuimos elegidos, la vocación no desiste, nos persigue a través de síntomas hasta forzarnos a despertar. Hillman documentó cientos de casos de personas que ignoraron el llamado en la juventud y pagaron el precio en la mediana edad. Y descubrió un patrón fascinante, mientras más exitosa era la persona en la carrera equivocada, más brutal era el ajuste de cuentas. Porque al daimon no le impresiona el dinero, el estatus o la aprobación social. Solo sabe una cosa, cumplir el destino para el cual naciste. Ahora la técnica práctica que puedes comenzar hoy. Yo llamaba a esto, imaginación activa con el daimon traicionado. Y atención, esto no es un ejercicio de autoayuda. Es técnica psicológica seria que usé con cientos de pacientes.
Toma papel y bolígrafo, no es en el celular, es con la mano porque esto activa otras partes del cerebro. Elige un momento de silencio absoluto, donde nadie te va a interrumpir. Y vas a hacer 3 preguntas a tu daimon y escribir las respuestas que vengan, sin censura, sin juzgar, sin corregir. Lo que venga, escríbelo. Primera pregunta: si tuviera valor infinito y el dinero no importara, ¿qué estaría haciendo de mi vida? Escribe todo lo que venga, por más absurdo que parezca. No analices, solo escribe. Segunda pregunta: ¿qué parte de mí está muriendo en el trabajo actual? ¿Qué estoy siendo forzado a reprimir todos los días? Sé brutalmente honesto. Esta va a doler, pero necesita doler. Tercera pregunta, y esta es la más importante: si continúo en este trabajo por 10 años más, ¿en quién me voy a convertir? Visualiza esto. Siente esto en el cuerpo. Ve esa versión futura de ti, más amargada, más apagada, más muerta. Escribe quién es esa persona. Estas 3 respuestas te van a mostrar con precisión quirúrgica, ¿estás traicionando tu daimon o no? Y si lo estás haciendo, te van a mostrar el camino de vuelta a casa. Después de este ejercicio, vas a tener claridad. Puede que no tengas el plan completo, puede que no sepas los pasos prácticos todavía. Pero vas a saber la verdad. Y conocer la verdad es el primer paso. El segundo paso no es dejar todo mañana. Es comenzar a negociar con tu daimon. Pregunta: ¿qué necesitas de mí ahora? ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar en tu dirección? Puede ser hacer un curso. Puede ser dedicar 2 horas por semana a esa vocación. Puede ser simplemente admitir en voz alta: sí, este es mi llamado. Tu daimon no exige perfección. Exige movimiento. Exige que dejes de fingir. Exige que comiences a caminar, aunque sea despacio, en la dirección correcta. ¿Entonces lo ves? Ese trabajo que odias no es solo un empleo malo. Es una traición psicológica que está fragmentando tu alma pedazo por pedazo. ¿Y esa sensación de estar muriendo por dentro? No es exageración. Es literal. Es tu daimon, tu vocación verdadera, tu destino único, siendo estrangulado dentro de ti. ¿Y la parte más trágica? Probablemente pasaste años pensando que el problema estaba en ti. Que eras débil, ingrato, inmaduro, indeciso. Pero no. El problema nunca fuiste tú. El problema es que estás intentando vivir la vida de otra persona mientras tu vida queda encerrada en un sótano psicológico, golpeando las paredes, suplicando ser vivida. Pero aquí está la verdad liberadora que aprendí en 50 años de consultorio: nunca es demasiado tarde para escuchar tu daimon. Atendí pacientes de 60, 70 años que finalmente tuvieron el valor de seguir el llamado, y me decían lo mismo: solo lamento no haberlo hecho 30 años atrás. No necesitas dejar todo mañana. No necesitas volverte un irresponsable. Pero necesitas comenzar a dialogar con esa fuerza interior. Necesitas hacer esas 3 preguntas que te di. Necesitas al menos admitir para ti mismo: sí, estoy en el lugar equivocado. Porque el primer paso para curar el alma no es cambiar todo externamente. Es dejar de mentir internamente. Es tener el valor de decir: mi daimon me está llamando, y finalmente voy a responder. Y si este vídeo te tocó, si te viste en estos escenarios, si sentiste ese aprieto en el pecho de reconocimiento, deja un comentario aquí abajo contando: ¿cuál es el llamado que has estado ignorando? ¿Cuál es el trabajo que tu daimon quiere que hagas? No necesitas tener la respuesta completa, solo comparte lo que estás sintiendo. A veces escribirlo es el primer paso para admitir la verdad.
Y si conoces a alguien que está en esta prisión, un amigo, familiar, colega que está claramente muriendo en un trabajo que odia, comparte este vídeo con esa persona. A veces necesitamos que alguien de afuera nos diga, oye, mereces más que esto. Tu alma merece más que esto. Y si te gustó esta inmersión profunda en la psicología junguiana, sin autoayuda superficial, sin fórmulas mágicas, solo la verdad cruda sobre la psique humana, deja ese like y suscríbete al canal. Aquí traducimos los conceptos más profundos de la psicología al lenguaje que tu alma entiende. Cada vídeo es un viaje hacia dentro de ti mismo. Y recuerda, tu daimon está esperando. Siempre estuvo. La pregunta no es si vas a responder. Es cuándo tendrás el valor suficiente para hacerlo. Hasta la próxima.